tutorial es realizado por José Baena y Paula Caballero. Vamos a tratar dos temas. El primer tema se llama correlación entre variables. Para llevar a cabo este tema, primero me planteo una pregunta que es: ¿cómo sé si dos variables se relacionan? Pues se relacionan a través de un término que se llama la covarianza. Para esto recordemos que es la varianza. La varianza de una variable representa la cantidad promedio que los datos varían de la media. Ahora aquí tenemos un ejemplo en el cual hay 5 participantes y 2 variables. Una de ellas es avisos vistos y otra es paquetes comprados. En cada variable se presenta la media y la desviación estándar. Ahora, ¿cómo calcular la similitud exacta entre el patrón de la diferencia de las dos variables? Pues se debe multiplicar la desviación estándar de una variable por la desviación que corresponde a la otra variable. Entonces, si multiplicamos dos desviaciones positivas, tenemos como resultado una desviación positiva. Si multiplicamos dos negativas, tenemos una desviación negativa, lo cual indica que las desviaciones están en la misma dirección. Pero si multiplicamos una negativa por una positiva, nos da una negativa. Las desviaciones están en una dirección opuesta en este caso. Ahora llegamos a un concepto que se llama normalización. ¿Qué es la normalización? En la covarianza no se puede hablar de medidas objetivas, entonces con la normalización tratamos de convertir la covarianza en un conjunto de estándar de unidades. La unidad de medida escogida estándar es la desviación estándar. Ahora pasamos a un tema que se llama la covarianza estandarizada. Es un coeficiente que se define por la siguiente ecuación. En la covarianza estandarizada se trata el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la desviación estándar del número de anuncios del ejercicio anterior, que era 1,67, por la desviación estándar del número de paquetes comprados, que es 2.92. Entonces, para llevar a cabo esto, vamos a hacer una división por otra operación, que es multiplicar desviaciones estándar de la siguiente gráfica: menos 3 por menos 0.4 más menos 2 por menos 1.4, y así con los otros términos. Esto nos da un resultado sobre n-1, que sería 5 menos 1 igual a 4. Eso nos da como resultado 4,25. Entonces, al dividir este 4.25 sobre el 4.88 de la multiplicación de las desviaciones estándar, nos da un 0.87. ¿Esto qué significa? Que al estandarizar la covarianza encontramos que el valor tiene que estar entre menos 1 y más 1. Un coeficiente de 1 indica que las variables se correlacionan positivamente y de una forma proporcional, es decir, si una aumenta, la otra también. Un coeficiente de menos 1 indica una relación perfecta negativa. Una variable aumenta, la otra disminuye. Y un coeficiente de 0 indica relación. Si una variable cambia, la otra sigue siendo la misma. Ahora cabe hacernos una pregunta, que es: ¿la correlación entre variables indica causalidad? No. Las correlaciones no deben utilizarse para inferir causas y efectos, ya que pueden haber otros factores que influyen. Entonces, si pretendemos correlacionar ver anuncios con comprar paquetes, no podemos concluir que las personas compran paquetes porque ven anuncios, ya que pueden haber otras variables que influyen. Ahora pasamos a una gran categoría, que es la correlación bivariada, que es una correlación entre dos variables. Hay distintos tipos de correlaciones. Puede estar el coeficiente de correlación de Pearson, el de Kendall y otros, que vamos a ver a continuación. En esta parte del tutorial vamos a llevar a cabo los ejercicios en el SPSS. Inicialmente explicaremos qué es el coeficiente de correlación de Pearson. Este se usa para variables continuas y muestras grandes. En el ejercicio que vamos a tratar a continuación, vamos a relacionar la ansiedad y el rendimiento en el examen. Para esto nos vamos a plantear inicialmente una hipótesis, que sería la hipótesis alternativa: la ansiedad cambia el rendimiento en el examen, y nuestra hipótesis nula sería la ansiedad no cambia el rendimiento en el examen. Para comprobar si la hipótesis nula se va a rechazar, vamos a llevar a cabo el siguiente ejercicio con una muestra de 20 personas y hay 4 variables: sexo, ansiedad en el examen, puntaje en el examen y tiempo de revisión. En este caso solo vamos a relacionar ansiedad en el examen y puntaje en el examen. Vamos a analizar correlaciones bivariadas, y nos va a aparecer un cuadro. En este cuadro vamos a desplazar solo 2 variables, que son ansiedad en el examen y puntaje en el examen, al siguiente cuadro que está en la parte derecha. Constatamos que el coeficiente de correlación esté indicando Pearson, prueba de significación bilateral, marcar las correlaciones significativas
Ahora vamos a explorar para ver qué nos arroja. Una correlación. Hay tres valores, dos valores que nos dan cuenta de la correlación. El coeficiente RU, correlación de Pearson, que es menos 0.929, lo cual nos indica que hay una correlación negativa, es decir, a mayor ansiedad, menor puntaje en el examen. Recordemos que cuando el valor se encuentra entre 0.8 y 1, hay una correlación muy buena, correlación de RU muy buena. El siguiente, sig bilateral, indica qué tan significativa es la correlación, es de 0.000. Recordemos que para que se rechace la hipótesis nula y sea significativa, tiene que ser menor el valor a 0.05, en este caso sí es menor. Por lo tanto, la correlación es significativa y podemos rechazar la hipótesis nula. N da cuenta de la cantidad de sujetos, que serían 20. Entonces, podemos rechazar la hipótesis nula y quedaría la hipótesis alternativa, la ansiedad cambia el rendimiento en el examen. Ahora, vamos a explicar otro término que se llama coeficiente de correlación al cuadrado. Como ya les había anunciado, hay un coeficiente RU que nos había dado menos 0.92. Lo vamos a elevar al cuadrado y esto nos da 0.84 multiplicado por 100, 84%. Esto indica que el 84% del rendimiento en el examen es compartido por la estación de Spearman. Este es un coeficiente de correlación no paramétrica, es decir, sin distribución normal, en donde se pueden correlacionar variables ordinales y continuas. Para ejemplificar esta explicación, voy a utilizar un segundo ejercicio, en donde voy a tratar de correlacionar el valor de creatividad con una posición en un concurso. Las posiciones van de 1 a 30. Entonces nuestra hipótesis alternativa sería: el valor de la creatividad influye en la posición en el concurso, y nuestra hipótesis nula sería: el valor de la creatividad no influye en la posición en el concurso. Para llevar a cabo el análisis de correlación de Spearman, voy a análisis, correlaciones bivariadas, y dirijo mis dos variables, posición en el concurso y valor de creatividad, al recuadro de la parte derecha. Me cercioro de que ya no esté puntuando en Pearson, sino en la casilla de Spearman, prueba de significación bilateral, marcar las correlaciones significativas, pulso aceptar, y me doy cuenta que aparece un recuadro llamado correlaciones no paramétricas, en el que el coeficiente RU de Spearman indica un menos 0.933. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una correlación negativa, es decir, a medida que aumenta el puesto, disminuye la creatividad, y a medida que disminuye el puesto, aumenta la creatividad. Entonces los últimos lugares se relacionan con valores de creatividad bajos, y los lugares más altos, el primero, el segundo y el tercero, se relacionan con valores de creatividad altos. En el coeficiente de significación bilateral, ¿qué tanto se correlaciona? ¿Qué tan importante es la correlación entre el puntaje y el valor de la creatividad? Encontramos un 0.000, lo cual indica que la correlación es significativa. Como ya habíamos dicho, este valor es menor a 0.05. Entonces rechazamos la hipótesis nula, que decía que el valor de creatividad no se relaciona con la posición en el concurso. Entonces quedaría que el valor de la creatividad se relaciona con la posición en el concurso. Ahora vamos a tratar otro coeficiente de correlación, que es el coeficiente de correlación Tauba de Kendall. Este es otro coeficiente de correlación no paramétrico, es similar al coeficiente de correlación de Spearman. Sin embargo, la estadística de Kendall es en realidad una mejor estimación de la correlación de una población. Para llevar a cabo el ejemplo de un ejemplo de coeficiente de correlación Tauba de Kendall, voy a realizar otro ejercicio en el cual tengo una muestra de 30. Bueno, voy a llevar a cabo el mismo ejercicio que había hecho anteriormente, que variable posición en el concurso y valor de la creatividad, que tanto se relaciona el valor de la creatividad con la posición en el concurso. Entonces me dirijo a analizar correlaciones bivariadas, pero esta vez me cercioro que no esté en Spearman, sino en Tauba de Kendall. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a dar cuenta que va a haber un valor de correlación distinto al que había anteriormente. Entonces ahora es menos 0.831, lo cual indica que
hay una diferencia, no es lo mismo hacerlo en Kendall que hacerlo con Spearman. Entonces puede que esto nos dé un indicador de que sea más precisa la correlación. Nivel de qué tan significativa fue la correlación, 0.00, igual que la anterior. Entonces sí es una correlación significativa. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es correlación biserial y punto biserial. Estos coeficientes de correlación se utilizan cuando una de las dos variables es dicotómica, es decir, es categórica con solo dos categorías. Por ejemplo, estar embarazada o no estar embarazada. No se puede estar medio embarazado, se está embarazado o no se está embarazado. Bueno, para ilustrar este ejemplo o este tipo de correlación, voy a trabajar otro ejercicio en donde pretendo relacionar las horas que pasa un gato fuera de la casa según su sexo. El 1 indica sexo femenino y el 2 masculino. Para ello voy a analizar correlaciones bivariadas. Me cercioro de pasar mis dos variables sexo del gato y horas con un coeficiente de correlación de Pearson. Lo dejamos todo como estaba anteriormente y nos damos cuenta que aparece un cuadro. Y es un cuadro muy similar al que veníamos trabajando, pero este coeficiente de correlación de Pearson va a ser del punto biserial, ya que trabajamos con una variable categórica dicotómica. Entonces el nivel de correlación es de 0.94, es una correlación positiva. ¿Y qué tan significativa fue nuestra correlación? De 0.115. Entonces no es una correlación significativa porque es mayor a 0.05. Bueno, ya por último vamos a tratar un tema que se llama correlación parcial. Esta es una correlación entre dos variables en la que los efectos de otras variables se mantienen constantes. Bueno, para ilustrar este ejemplo, voy a realizar el mismo ejercicio, voy a dar cuenta del mismo ejercicio que expliqué anteriormente para la correlación de Pearson, pero en este voy a tener en cuenta la variable tiempo de revisión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir el mismo procedimiento, analizar correlaciones bivariadas, analizar correlaciones parciales, y entonces en el cuadro de variables voy a pasar hacia en el examen y puntaje en el examen, y en el cuadro controlando para tiempo en minutos, que es la variable que vamos a controlar. Me voy a cerciorar de que en opciones este puntuado correlaciones de orden 0. Le doy continuar, aceptar, y me doy cuenta que aparece un cuadro que es similar, pero ahora trae una nueva variable que es el control del tiempo en minutos. Entonces la correlación es distinta porque se está controlando la variable tiempo en minutos. Hay una correlación de 0,729, que es una correlación positiva, y vemos que aquí arrojan distintos términos en el cual está incluido tiempo en minutos. Bueno, esto es todo acerca del tema de correlación entre variables. Espero que haya sido muy claro. Y ahora continuamos con el siguiente tema. Muchas gracias.